Bueno, estamos con Florencia Donovan, es periodista especializada en economía y negocios, columnista del diario La Nación. Además, conduce en La Nación Más, el programa Más Info. Es una periodista ya con una larga experiencia en medios y tiene participación bien activa en radio y en televisión. Hola Florencia, muchas gracias. Hola Juan, muchas gracias a vos. Bueno, vamos a charlar de todo un poco, de coyuntura de Argentina y también de medios y de cómo ves la relación entre medios y empresas, etc. ¿Qué dirías vos, para qué sirve el periodismo de economía y negocios? ¿Para qué sirve y cuál es el target de ese tipo de periodismo? Bueno, en la Argentina el periodismo de negocios y de economía en realidad es un periodismo primero que está muy atado a la política y además que está muy atado a la vida de la gente. A diferencia, vos has vivido en el exterior, a diferencia de lo que sucede afuera, que la gente, hay una gran cantidad de personas que no se informan de negocios. En la Argentina todo el mundo quiere saber el precio del dólar. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con los alimentos. Todo el mundo te pregunta en qué invertir. Todo el mundo te pregunta si sabes qué va a pasar con los departamentos. Todo el mundo te pregunta, ¿va a haber en algún momento crédito hipotecario? Todo el mundo te pregunta, che, el monotributo, ¿te parece que puede desaparecer? O sea, es tal el nivel de fragilidad de la macroeconomía argentina que le pega directamente a la gente. Entonces, el rol del periodismo de economía y negocios en algún punto es satisfacer esa demanda de la gente de información que no es información, bueno, porque me gusta. La gente la necesita. Realmente en Argentina la gente necesita tener una información básica de economía y negocios. De hecho, en economías como la Argentina y en países como la Argentina en realidad, es un problema porque al final del día, tanto que se habla de desigualdad, tanto que se habla de problemas de quiénes acceden o no, tener información de economía y negocios hace la diferencia. Hace la diferencia. Vos hoy estás viendo, bueno, va a saltar el tipo de cambio y yo te puedo asegurar que hace la diferencia con respecto a esa otra persona que no tiene ese dato o esa noción de cómo va a venir el tipo de cambio en los próximos meses. Le cambia mucho, es perder todos sus ahorros en un tris, es gente que de repente se encuentra con, yo tenía un plazo fijo, pero ahora no me alcanza para nada. O sea, yo creo que el periodismo de economía y negocios por lo pronto tiene una función social, tiene una función de información básica para la gente que la necesita en su vida diaria y después también tiene algo de, bueno, reflejar lo que sucede en el mundo empresario, en la coyuntura, pero un poco también por esto, en un ambiente turbulento, todo te suma, ¿no? Y todo es de interés y además está íntimamente ligado con la política. En la Argentina no hay periodismo de economía que no tenga un tono político. Creo que lo estamos viendo también en el gobierno de Alberto Fernández. La economía es política. Este año es un año electoral y estamos hablando todos de la economía y de la vacuna, de la inflación y de la vacuna, del dólar y de la vacuna. El año electoral de Macri, en gran medida, y el dólar le jugó una mala pasada. Entonces, en Argentina, digamos, el periodismo de economía y negocios es fundamental. Me vendiste el tema, tengo ganas de salir corriendo a leer cosas, a leer una sección completa de economía y negocios, y si tuviera que resumir parte de lo que dijiste, me queda la idea de que sirve para tu vida diaria. También la economía, también la política parece que tuviera impacto directo en tu vida diaria. En otros países Sí. la vida diaria de la gente va por un lado, la política va por el otro, acá impacta más. Hablemos un poquito más de esa interacción entre política y economía. ¿Cuál es la impresión que tenés vos sobre el modo en que la casta política lee los diarios, lee los medios de economía o lee la sección de economía de los diarios? Mira, según el momento que le toque vivir políticamente, la casta política siempre cree en teorías conspirativas o abona muchas teorías conspirativas. Entonces, lee la información económica. Si la situación macroeconómica es buena, bueno, es como que hay una especie de relajamiento, no le importa y por ahí te reclama
ay, pero no pusiste. Ahora, si la situación macroeconómica es mala, la casta política ve en la sección de economía solo teorías conspirativas. Y al mismo Operaciones. tiempo, el sector privado casi que se adelanta esa visión y entonces tiene todos los pruritos del mundo y se cuida por demás. Y no dice ni lo que tiene que decir ni lo que no tiene que decir. O sea, la comunicación me parece que en esas situaciones, como está en general sucediendo en Argentina siempre, porque siempre estamos en una crisis, es mala desde ambos, digamos, que al sector privado le cuesta comunicar, no sabe cómo pararse y dónde pararse, y a la casta política al mismo tiempo tampoco, ve teorías conspirativas, se siente perseguida, no sabe manejar la mala información o la mala información, diga, las malas noticias económicas. Eso, mira, y te adelantaste a un tema, te iba a preguntar más adelante, pero viene ahora. Entonces, ¿cómo ves la comparación entre el miedo que me parece que había del lado de las empresas en esa etapa del gobierno de Cristina Kirchner, cuando Guillermo Moreno era el secretario de Comercio, en donde había autocensura definitivamente, la gente tenía miedo de hablar por la persecución que después pudiera haber, y el momento actual? ¿Ves cosas parecidas, distintas? ¿En qué se parece, en qué no ese momento al de ahora? Yo creo que con otros modos, no, hoy no están los modos de Guillermo Moreno, sí creo que noto un sector privado mucho más replegado, cauto, con miedo, eh, porque el sector privado está muy dependiente de la firma del gobierno, del Estado, para su funcionamiento diario, por lo pronto por el problema de las importaciones. Entonces, como están todos, o sea, cualquier empresa, no hablo del importador, cualquier empresa que tiene que importar insumos, que tiene que importar bienes de capital, hoy depende de la firma de alguien. Y entonces eso lo hace completamente dependiente del Estado. Así como critican a los periodistas que toman pauta estatal, en algún punto hoy el sector privado también está atrapado por, en última instancia, esa firma del Estado, del quien está a cargo de la aduana, de la Secretaría de Comercio, donde sea, y entonces yo noto, si bien desde el lado del gobierno hay otros modos, no son los modos de Guillermo Moreno, sí noto un repliegue del sector privado, miedo, cautela a la hora de informar, de comunicar. También noto una suerte de ingenuidad, de información ingenua, o sea, uno ve los comunicados tanto del sector privado, de las empresas, como del gobierno. O sea, yo miro los comunicados del Ministerio de Producción y la verdad no los leo, porque me parece una comunicación ingenua. Es muy difícil de creer que eso que están comunicando genera interés. No, es una comunicación que está muy alejada de la realidad, me parece. Por esto, ¿no? Por ese repliegue, ese temor. Todo el mundo cree que está navegando en aguas complicadas y entonces mandan comunicados superficiales, no digo mentirosos, pero digo superficiales e ingenuos, sin interés periodístico alguno, sin interés informativo. Son comunicados que en otras circunstancias no sé si llegarían a ese famoso qué pasa que tenía en su momento La Nación, que todas las empresas se morían por salir. O sea, no tienen interés periodístico ni informativo, me parece. Flor, y hablabas de falta de interés periodístico, de interés informativo, de parte de comunicados que a veces vienen de las empresas o a veces vienen del sector público. Hagamos un poquito de doble clic ahí, porque muchos de los que te escuchan son responsables de comunicación de las empresas. ¿Dónde están las principales fallas de ese tipo de comunicados? ¿Y qué buenas prácticas te acordás o sugerirías como para contrastar entre lo que vos misma lees y no te genera ningún interés, y a veces cuando te llega algo atractivo y decís, ves, todas deberían hacer esto? ¿Qué dirías sobre el tema? Bueno, es que lo que falta me parece es franqueza en la comunicación. Y a veces eso solo se ve en las cámaras y no tanto en las empresas. Porque las cámaras, obviamente, bueno, con lógica, ninguna empresa quiere poner en juego su nombre, ninguna empresa quiere poner en juego su negocio, por esto que hablábamos antes, y entonces usa la cámara en realidad para hacer las comunicaciones más francas. Con lo cual, en el on the record, las comunicaciones más reales que reflejan lo que está sucediendo en realidad se encuentran en las cámaras empresarias y no tanto en las empresas.
hoy por hoy para un periodista lo más rico es el off the record. Lo que pasa es que nuevamente la pandemia me parece que se coló en el trabajo periodístico y complicó muchísimo, porque es muy difícil tener una conversación franca off the record en un Zoom, a no ser que vos ya conozcas de antemano a tu interlocutor. Entonces, para el periodista, la comunicación con la empresa, salvo alguna excepción, termina siendo una comunicación muy superficial y no termina de llegar. Digamos, el empresario, el DIRCOM no termina de llegarle al periodista porque al final no generas vínculo y el periodista tampoco, es una información que, bueno, pasa de largo, ¿no? Falta eso porque nuevamente me parece lo más rico es el off the record, me parece que la mejor manera mismo de las empresas de acercarse hoy al periodista es en el off. Obviamente ahí es cuestión del expertise de ustedes, de ver quién es responsable del off, quién es respetuoso del off y cómo se maneja ese off y de qué manera la empresa le saca rédito a ese off. Pero no está sin lugar a dudas en el on the record. Me parece que ni al periodista le interesa el on hoy, por esto que decía, porque no hay comunicación franca, las empresas no quieren, no se animan, por lo que sucedió en el pasado, por lo que puede llegar a suceder, porque creo que hoy, si bien, por eso te digo, hoy no están los modos de Guillermo Moreno, me parece que no es una situación comparable, pero nadie se quiere arriesgar por las dudas que suceda, ¿no? Bueno, yo estoy con una importación pendiente, ¿para qué me voy a arriesgar? O yo estoy peleando tal impuesto, ¿para qué me voy a arriesgar? Entonces, sin lugar a dudas, me parece que el approach con el periodismo tiene que ser el off the record. El on, obviamente, como te decía, me parece que lo más franco, lo más interesante hoy pasa por las cámaras. Y hay un gran desafío para mí, para los DIRCOMs hoy, en la vinculación con los periodistas. Para aquel que tiene que generar nuevos vínculos con un periodista, con pandemia se está volviendo complicado. Gracias a Dios ahora está la posibilidad de juntarse cara a cara, pero me parece que el vínculo cara a cara no se puede reemplazar. Muy interesante, es muy cierto. Che, y si tuvieras que pensar una foto de la Argentina de hoy que un DIRCOM o quien sea tenga que reportar a la casa matriz de su empresa que está en el exterior, la que fuera, ¿no? Y tuvieras que decir, a ver, una síntesis. La foto de hoy es esta. ¿Cuáles serían tus 3 o 4 coordenadas para describirla? Bueno, hoy estamos, obviamente, año electoral, Argentina de alta inflación y Argentina sin dólares. O sea, yo creo que a la casa matriz primero le diría, mira, este año vamos a tener problemas para pagar digamos, las importaciones internas que tengamos dentro de la compañía, vamos a tener problemas para importar lo que fuera ya para pagarle a proveedores, vamos a tener un problema con los precios. Ahora bien, en estos entornos Argentina también da oportunidades, depende del sector, hay oportunidades. Me parece que es un entorno político delicado, en año electoral todo el mundo sabe más o menos cuál es el contexto en un año electoral en Argentina. Yo creo que, digamos, lo que hay que saber en Argentina es que hay ciclos y estamos en la parte más complicada del ciclo, ¿no? Estamos ahí. Me parece que estamos en la parte de la tormenta más complicada y hay que navegarla. Me parece que no se pueden prometer resultados, me parece que de afuera tienen que saber en algún punto también que me parece que esto no dura para siempre. Digo, el ciclo, en el sentido del mal ciclo, bueno, la escasez de divisas, el premio inflacionario, en algún punto hay un repartir y que es como que se reparten de nuevo las cartas y se empieza de nuevo. Es la Argentina de los ciclos. Y estamos en una parte del ciclo un poco turbulenta, con contexto además pandemia. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la operación, hoy no se pueden garantizar resultados, no se puede garantizar ningún tipo de resultado, no se puede garantizar la distribución de dividendos. Es más, te diría, este año sepan que no van a poder distribuir dividendos. No sé, digo, las problemáticas que sé que andan dando vueltas por las empresas, que vamos a tener que ser creativos, inventar algo si necesitamos importar algo, inventar algún tipo de exportación. Hay que tener un buen vínculo con el gobierno en ese sentido. Me parece que
hay que acercarse al gobierno, ofrecerle soluciones, porque es un gobierno que también no le gusta tanto el reclamo, me parece, ¿no? Y que además, bueno, cree que el sector privado siempre tiene espaldas. Flora, así como te preguntaba sobre la foto de hoy, una cosa que muchas veces preguntan en las casas matrices es ¿y qué variable tengo que mirar? Ok, esa es la foto, entiendo. Ahora ¿cómo, qué variable miro para ver cómo evoluciona esto? Hay alguien que me propuso como esquema de análisis lo siguiente, decime si estás de acuerdo y qué agregarías, qué sacarías. Me decía, en economía, mira dos cosas. Cómo evoluciona el valor de la soja y si hay acuerdo o no con el FMI. En política mirá una cosa, que es si sigue unida o no, cómo sigue la coalición La coalición. gobernante, claro. Bueno, también la oposición. Y la tercera variable, si querés, es la sanitaria, mirá la curva de contagios y cuán rápido vacunamos. Somos capaces de vacunar. Eso era como, bueno, estos son tus esquemas. ¿Qué ves además de eso? ¿Qué corregirías o qué dirías de esa Mira, propuesta? yo creo que en economía el acuerdo con el fondo es condición necesaria, pero no suficiente. Que al gobierno, aún acordando con el fondo, le puede pasar lo que le pasó con la reestructuración de la deuda. Acordate que el año pasado era reestructuramos la deuda y ya después queda el fondo, que es una Claro. pavada y que además el fondo va a venir de rodillas. Y sin embargo, se reestructuró la deuda con una oferta que terminó siendo bastante hostil para los acreedores. Y hoy Argentina tiene los mercados cerrados, no se puede financiar, cuando no depende de la pandemia. Todos los países de la región, Perú, Bolivia, se están financiando afuera, Chile se está financiando afuera. La deuda en Argentina hoy rinde 18% más de lo que rendía antes de la reestructuración. O sea, yo creo que el acuerdo con el fondo es condición necesaria, pero no suficiente. Me parece que acá la variable clave en algún punto siempre va a ser el dólar. Vamos a tener que estar mirando las reservas del Banco Central y la inflación. La inflación porque ya la inflación llegó a un punto que políticamente un 4% de inflación no es tolerable. Yo me acuerdo que en la época de Macri ellos habían hecho un estudio en el Banco Central que decían con un 2% de inflación mensual, o sea, estamos hablando de una barbaridad, no, Sí, 2% sí. mensual es una barbaridad. Nosotros perdemos esa noción, pero es una barbaridad. Brasil tiene el 2 anual. 2 mensual, la economía crece. Más del 2 no, ya es como que se desequilibran todas las variables. Estamos hablando que la inflación está corriendo al 4. Está corriendo al 4 con tarifas planchadas, con la distorsión que significa eso. Está corriendo al 4 con servicios planchados, telefonía, está corriendo al 4 con, digamos, con precios máximos. Yo creo que la inflación ya empieza a ser un tema que empieza a ser prioritario en agenda. Yo te diría que en economía el acuerdo con el fondo es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, si la Argentina no acuerda con el fondo, es como, es patear el tablero, pero es patear el tablero como se pateó en su momento cuando Argentina estuvo en default tantos años. Claro. Que vos seguiste funcionando y Argentina, de hecho, por un tiempo incluso siguió creciendo. Vamos a seguir a los ponchazos, pero para una empresa, que vos decís, bueno, una empresa de consumo, una empresa que también depende de poder financiarse afuera, es el acuerdo con el fondo, el dólar y la inflación. Bueno, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Un placer la charla y ojalá haya oportunidad de charlar de nuevo más adelante. Mil gracias. Dale, muchas gracias.